señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la mira. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Este fin de semana experimenté lo que es comprar bien y comprar a buen precio para Navidad. Fui a Farm Aid Pharmacy y compré unos perfumes originales al mejor precio. Los perfumes que se están usando, los que has usado siempre, todos lo tiene Farm Aid Pharmacy, tanto en Kissimmee como en Pembroke Pines. Además, por supuesto, las medicinas que necesites y la atención que recibimos en nuestras farmacias de América Latina. Regresamos con Agárrate. Ya en estos que son los últimos programas del año, nosotros en Factores de Poder queremos hacer énfasis en lo importante de la participación, que es la participación de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, las propias víctimas. La participación en este momento en que la Corte Penal Internacional está dando pasos importantes para que se haga justicia en Venezuela, con lo que ha ocurrido en Venezuela desde el año 2014 con las violaciones de derechos humanos. Vamos a conversar con William Cárdenas. William ya está conectado con nosotros. Buenas noches, William. Una vez más, te agradezco estar aquí. Hola, Patricia. Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, William, tú te has convertido como en el experto en este tema, ¿no? El que aclara un poco estas aguas turbias cuando hay malos entendidos con el tema de si se va a hacer justicia internacionalmente o no con lo que ha ocurrido en Venezuela. Estamos a pocos meses de algo importante y tenemos que instar y además explicarle bien a los familiares de las víctimas, a las propias víctimas que han sobrevivido, que es muy importante que participen y que esta participación además es confidencial, que esto no lo va a saber nadie, no se va a hacer público, etcétera. Pero cuéntanos primero o haznos una especie de resumen de cómo está la situación en la Corte Penal Internacional hasta ahora y lo que deben hacer los familiares de aquí en adelante. Bueno, Patricia, en primer lugar, coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿no? Este es un momento muy importante dentro de lo que ha sido este proceso. Tomemos en cuenta que las víctimas y sus familiares han tenido que esperar muchísimos años para que se les escuche, se les atienda. Y esta es la primera oportunidad que van a tener para que una instancia tan importante de la justicia universal como la Corte Penal Internacional pueda oír sus opiniones y sus observaciones. En ese sentido, yo creo que el proceso ha avanzado de una manera extraordinaria. Durante este año se han dado pasos firmes. El fiscal insiste en continuar con la investigación. El gobierno venezolano trata de evitar que esa investigación siga adelante, pero de allí que la Sala de Cuestiones Preliminares haya decidido consultar a través de un formulario a las víctimas para que den su opinión acerca de si están de acuerdo con que el fiscal Karim Khan continúe con la investigación. Antes de que expliques eso, yo quisiera saber por qué pedir esta opinión. Es decir, que si los familiares dicen que no, eso se queda hasta ahí. Claro, pero esa sería un supuesto negado. Obviamente, toda la gente que no ha tenido la posibilidad de ser escuchada, porque en Venezuela no existe un sistema judicial que garantice procesos transparentes e imparciales, cuando en Venezuela no existe la voluntad de investigar estos hechos tan terribles que ha sufrido la sociedad venezolana, pues obviamente que las víctimas y sus familiares
van a estar de acuerdo con que el fiscal continúe con la investigación y van a apoyar, porque además es la primera ocasión que van a tener de decir: yo he sufrido esto, yo estoy aquí y estaré aquí y continuaré aquí. Y apoyo al fiscal para que la investigación continúe. En Venezuela eso es imposible. En Venezuela ellos no se van a juzgar a sí mismos. Hay que entender lo que han dicho incluso los altos comisionados de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la misión de determinación de los hechos también de Naciones Unidas. Ellos han establecido que existe una cadena de mando en Venezuela que ha sido la que ha planificado todos estos crímenes, ha sido la que ha dado las órdenes, ha establecido las estrategias, ha dirigido los ataques de manera sistemática y organizada contra la población civil venezolana identificada como oposición política. Y en ese sentido, bueno, pues ellos no se van a juzgar a sí mismos. Así que no tenemos ninguna duda de que las víctimas ya se están poniendo en marcha y ya existe la voluntad clara de estar presentes en La Haya, ¿no? ¿Qué pasaría si las víctimas no participan? Es decir, si no responden esa pregunta y tampoco denuncian con detalles lo que les ha ocurrido. Bueno, mira, yo creo que la participación de las víctimas es fundamental. Por supuesto, los hechos han ocurrido, los hechos están ahí. Exacto, son crímenes públicos, imprescriptibles. Crímenes que o sea, estos crímenes van a perseguir a sus autores, cómplices, colaboradores y coautores a donde quiera que se encuentren. Pero es necesario que las víctimas se manifiesten, que las víctimas digan: efectivamente, nosotros en Venezuela no tenemos opción de que esos hechos sean investigados y los responsables sean castigados. Entonces, es fundamental que las víctimas participen y las invitamos y estamos ofreciendo todas las facilidades. El formulario es muy sencillo de llenar, o sea, la Corte y la Sala de Cuestiones Preliminares que le dio la orden a la sección de participación y reparación de las víctimas ha hecho todo lo que está a su alcance para que esto sea fluido y un proceso ágil y sencillo, ¿no? Es la primera vez, pensemos en esto nada más, es la primera vez que la Corte Penal Internacional inicia un procedimiento de esta naturaleza en el continente americano. Y es la primera vez que la Corte pone a disposición de las víctimas los formularios en inglés, en francés, que son los idiomas de trabajo de la Corte, pero también lo ha puesto en español. Eso es muy importante, que pueden responder en español perfectamente y me imagino las preguntas están en español, así que eso es fundamental, ¿no? Claro, claro. Es obvio, ¿no? Que lo recomendable sería que quien sepa y maneje el inglés o el francés, bueno, pues para ahorrarle trabajo a la sección de participación de las víctimas, rellene el formulario en inglés o en francés. Pero si no, hay que rellenarlo en español y la sección tiene equipos que se van a encargar de la traducción de estos formularios. Pero para que esa sección pueda trabajar de manera ágil y tener todo en su tiempo, entonces habría que presentar los formularios lo más rápido posible para que ellos a su vez tengan tiempo de poderlos traducir y poder elaborar el informe que tiene que presentar la sección a la Sala de Cuestiones Preliminares. El formulario se puede llenar bien en línea entrando a la página de la Corte Penal Internacional, que es www.icc-cpi.int. Tú entras a la página de la Corte, te aparece, hay una sección donde dice investigaciones. Ahí pinchas ahí, buscas el caso Venezuela 1. Al entrar en el caso Venezuela 1 vas a ver
un texto que dice información para las víctimas del caso Venezuela 1. Lo pinchas y ahí vas a encontrar los formularios en inglés, en francés y en español. O sea, es muy sencillo el acceso a las páginas. Luego, una vez que lo llenes, lo puedes llenar en línea. Lo puedes llenar en la misma página, pero también puedes llenarlo si prefieres. Pinchas el PDF, te bajas el formulario y lo llenas a mano. Es recomendable que se llene en un bolígrafo con tinta negra y que sea muy claro y que sea muy preciso. Aquí hay que advertirle a las víctimas que la parte importante y lo que se va a debatir en este momento es si ellos están de acuerdo con que el fiscal continúe con la investigación. La parte de los hechos y circunstancias. Vamos a pedirle, discúlpeme, William, vamos a pedirle a producción si es posible abrir la planilla, mostrarla en pantalla, no sé si es posible. Ahí la tenemos. La parte en la que la persona que llena la planilla debe responder si está de acuerdo o no. ¿Dónde está, William? Mira, esta primera parte, ves que ahí arriba dice parte A. Sí. Esta primera parte A, tiene 10 subpuntos, ¿verdad? Ok. Que tienen que ver con la identificación de las víctimas, bien sean las víctimas, pueden ser sus familiares. Una víctima, las víctimas pueden ser directas o indirectas. Una víctima directa es la que ha sufrido el daño de un crimen que sea competencia de la Corte Penal Internacional. La víctima indirecta es la víctima que ha sufrido el daño como consecuencia del daño sufrido por la víctima directa. Entonces, estas personas, las víctimas, si están vivos, ¿no? Hay personas a las que han asesinado. Bueno, pues serán sus familiares los que pueden llenar este primer punto 1, ¿verdad? O los que estén presos, William, que no pueden hacerlo. Bueno, pero sus familiares sí pueden. Exacto. Sus familiares sí pueden. Y pueden rellenar una planilla, pueden rellenar, por ejemplo, esto puede ser, aquí hay 6 personas, 6 renglones. Se puede rellenar, una familia lo rellena y coloca a la víctima y coloca a sus familiares, la mujer, los hijos, que han resultado afectados y dañados por el crimen de lesa humanidad cometido contra la víctima, que puede ser su padre, su madre, su hermano, un hijo, o sea, cualquiera. Esta primera parte de identificación de las víctimas también se puede llenar por tipos, personas que han sufrido el mismo tipo criminal, o sea, los que han sido detenidos ilegalmente, contrariando los principios del derecho internacional, y los han mantenido, incluso algunos desaparecidos forzosamente, los escondían, no los presentaban. Bueno, esas personas pueden juntarse y llenar la planilla juntos o hacerlo individualmente, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ellos se identifiquen y llenen la planilla. Luego, este otro punto está referido al representante. Las víctimas pueden escoger un representante. El representante puede ser, en el caso de una familia, bueno, pues la mujer o un hijo mayor de edad, un representante que se identifique, porque va a ser la persona con la cual la sala de cuestiones preliminares va a mantener interlocución. Entonces, bueno, en este caso, las víctimas dan su consentimiento, ahí mismo lo pueden señalar en el espacio que permite informar, que le dan el consentimiento a esa persona para que esa persona los represente. También los puede representar una organización, una ONG de las que velan por el resguardo de los derechos humanos. En ese caso, habría que identificar a la organización, y la organización tendría que manifestar si efectivamente ha recibido el consentimiento de las víctimas para presentar el formulario, para rellenar el formulario. En este punto que estamos viendo en la pantalla,
se habla quién es el representante, un familiar, un representante de la comunidad, una organización, un abogado u otro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí todo esto se va llenando la planilla, y en esta primera parte de la planilla vamos hacia la información que tiene que ver con el carácter de la víctima. Es una víctima directa, sufrió esa víctima el daño personalmente, el daño que le causó dolor, que le causó en muchos casos personas que sufrieron ataques que se convirtieron en dolores crónicos, pérdida de un sentido o cicatrices permanentes, dolores. Bueno, todo eso puede estar reflejado aquí en este formulario, ¿no? William, ¿cuál es la fecha límite recomendable? Pues, o sea, ¿hasta cuándo las víctimas pueden llenar esta planilla y enviarla? Mira, la fecha que la Corte está utilizando, la sección de participación de las víctimas, está utilizando como fecha límite el 7 de marzo. Pero nosotros recomendamos que esto se llene y se llene y se envíe cuanto antes a la respectiva sección de participación de la víctima. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar tiempo, sobre todo los que la mayoría va a elaborar esto en idioma español, y ellos van a requerir de tiempo para hacer las traducciones y luego, además de las traducciones, elaborar el informe que antes del 21 de marzo tiene que presentarle la sección a la sala de cuestiones preliminares. Entonces, estamos hablando de darles por lo menos, si ponemos como fecha límite el 28 de febrero, bueno, pues le estaríamos dando 20 días a la sección para que realicen ese trabajo. Pero si los presentamos en enero, ellos pueden ir adelantando el trabajo. Y o si ya, nos adelantamos en diciembre. Y en diciembre estén... Ya. Claro. Ya. Así es. ¿Hay esperanzas entonces en que esto va a avanzar, William? Claro que sí, Patricia. Mira, este año han pasado cosas muy importantes. Y creo que el año que viene, en este proceso, van a ocurrir cosas todavía más interesantes. En la planilla hay otra parte donde te piden que describas los hechos, qué fue lo que ocurrió. Bueno, como en esta oportunidad, en esta consulta, no se va a debatir las circunstancias de hecho, ¿verdad? Y qué es lo que te da tu condición de víctima. En estos puntos hay que ser muy preciso y señalar, mire, a mi esposo lo mataron los colectivos en Maturín, en la Plaza Bolívar de Maturín, el día tal, a la hora tal, frente a la farmacia tal, ¿no? Y los funcionarios, y luego te pregunta el mismo formulario, te pregunta, bueno, ¿y usted cómo sabe? Bueno, pues sabemos que eran los funcionarios que actuaban junto con efectivos de la Guardia Nacional y que estaban coordinados y que era una acción planificada como lo fueron todos esos crímenes, ¿no? Nosotros en esto, bueno, pues invitamos a todos los que han sufrido. Mira, los asesinados del año 2014, los asesinados del año 2017, el año 2018, lo de Oscar Pérez, Albán, bueno, toda esa cantidad de crímenes, las ejecuciones extrajudiciales que formaron parte con ese cuerpo que crearon las FAES, formaron parte de una política de Estado que se convirtió en una política de ejecución extrajudicial. Los informes hablan de miles de personas. Bueno, los familiares de estas personas pueden denunciar. Los torturados, los que han sido torturados en las cárceles, que hay un montón de torturados, los que han sido violados o agredidos con actos de violencia sexual similares a eso, los perseguidos políticos, los perseguidos que han tenido que salir huyendo porque utilizaban los tribunales para perseguirlos y al final tenían que desplazarse, salir de Venezuela. Eso es un desplazamiento forzoso, porque te perseguían, te violaban los derechos fundamentales y tú tenías que huir del sitio donde te encontrabas
legítimamente instalado. Bueno, pues ese es un desplazamiento forzoso que en conexión con el crimen de persecución te permite denunciar. Las personas que han sufrido, hay algo terrible, las personas que han sufrido, que han salido de Venezuela por la privación intencional, porque ha sido la imposición, la privación intencional de alimentos, de privación de alimentos y de medicina. Los niños que han muerto en el JM de Los Ríos porque cortaron la partida para poderles hacer trasplantes y darles atención médica mientras compraban armas a China o a Rusia o a Irán, ¿no? Bueno, pues esas personas, los familiares de esos niños o de las personas mayores, es que ha habido gente que murió de hambre, que no conseguía no conseguía alimentos o no conseguía la posibilidad de tener los insumos necesarios para tratarse una dolencia muy grave. Los que han huido de Venezuela y han visto morir a sus hijos, a sus madres, a sus hermanos en las fronteras de otros países, simplemente porque iban huyendo de un régimen violador de derechos humanos. Los expropiados, mira qué curioso, los expropiados pueden asistir como víctimas y reivindicar el derecho a obtener en un futuro la restitución de los bienes de los que fueron despojados. Los magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo de Justicia, que tuvieron que salir de Venezuela completamente perseguidos y acosados por el régimen, ¿no? Y que se encuentran hoy en día en diferentes países, ellos también. Los diputados, hay diputados a los que han hostigado, han perseguido y los han colocado en una situación de violación de sus derechos fundamentales. Las personas a las que, militares, por ejemplo, en el exterior, que les cortaron las pensiones para que simplemente dejarlos en una situación, una imposición intencional de privación de alimentos y medicinas. Esa gente ha estado fuera de Venezuela pasándolo terriblemente mal, ¿no? Los pensionados, gente mayor que tuvo que salir de Venezuela contando con su pensión y resulta que les quitaron la pensión. O sea, son muchísimas las personas que pueden acudir. Eso que tú has dicho aclara mucho qué es una víctima, ¿no? Sí, una víctima es una persona contra la cual se ha cometido un crimen que es competencia de la Corte. Los crímenes de lesa humanidad están previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Asesinato, exterminio, tortura, desplazamiento forzoso, violación o actos similares, la persecución, la desaparición forzada y los actos crueles e inhumanos en las cárceles a los muchachos que metieron presos en las protestas, lo que les hacían a esos niños, ¿no? O sea, ha sido terrible. Hay muchas personas que son víctimas y no lo saben. Por eso me parece muy bien la descripción que has hecho, ¿no? Porque hay gente que ha pasado por muchas situaciones y piensa que su caso no es relevante, y sí lo es. Sí lo es. Y esas son las víctimas directas, pero sus familiares que han sufrido las consecuencias son las víctimas indirectas que pueden perfectamente rellenar el formulario. Mira, y la segunda parte del formulario está ya referida, le piden, que es la parte importante en cuanto a la consulta, ¿no? Le piden a las víctimas la opinión acerca de si el fiscal debe continuar con la investigación. Entonces la respuesta es casi que obvia, ¿no? Pero para ayudar a que esto fluya mejor, tenemos que decir que es efectivamente sí, que hay que apoyar, que la víctima está de acuerdo con que el fiscal continúe la investigación, porque en Venezuela los que han cometido estos crímenes la cadena de mando está instalada en los poderes públicos y ellos no van a investigar estos crímenes, ¿verdad? Porque en Venezuela no existe la voluntad para que esto se investigue, porque en Venezuela no se ha adaptado la legislación venezolana al Estatuto de Roma y no existen entonces los tipos penales que son los crímenes de lesa humanidad para poder investigar y juzgar estos crímenes allá. Además, ¿qué otras cosas se pueden decir? Mira, se pueden decir
muchas cosas, el deseo de obtener, de que se establezca la verdad, que se sepa la verdad. No, y algo que yo quisiera decir, William, en nombre de quienes fuimos Sí. perseguidos antes del 2014, que no tenemos esa oportunidad de llenar esa planilla ahora, háganlo también por nosotros. ¿Ah? Porque, Mira, pero yo no descarto ajá. que personas, yo conozco, ya estamos en contacto con gente que ha sufrido estas situaciones antes del 2014 y que están llenando la planilla y le están diciendo a la corte, le están diciendo, no, esto ocurrió en tal fecha, pero es que este es un delito continuado que viene ocurriendo, un crimen que viene ocurriendo contra la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo, y yo he sido víctima de esos hechos. ¿Ves? O sea que además esa fecha límite seguramente se va a ampliar. O sea, esa fecha límite, ahora estamos en la fase preliminar, pero esa fecha límite se va a ampliar porque en Venezuela han ocurrido cosas terribles de las cuales existen muchísimas víctimas y no podemos aceptar que existan víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Así es. O sea, unas que sí tienen acceso a la justicia y otras que no. Cuando esto ha sido una acción criminal planificada, ha sido política de Estado, los colectivos los inventaron hace mucho tiempo, ¿verdad? La manera de actuar, de atacar a la gente en la calle, pues también eso ocurrió hace mucho tiempo. Los colectivos eran los círculos importante. bolivarianos, William. Claro, claro. Mira, un aspecto importante que hay que señalar es que también hay que hacerle ver a la Corte que este es un reto para la misma Corte. Este no es una investigación cualquiera. La Corte no puede asimilar esta investigación a los tipos que ocurren en los continentes asiáticos o africanos. En nuestro continente, nosotros los latinoamericanos tenemos una manera muy sui generis de hacer las cosas, ¿no? Y estos señores han sofisticado la manera de matar. O sea, al final ya no te perseguían con un machete para pegarte un machetazo como podía ocurrir en otras latitudes. Aquí te dejaban, si no tenías el carnet de la patria, te dejaban sin comida. Si llegabas al hospital y no estabas identificado con el régimen, no tenías insumos para atender tus dolencias. O sea, ha habido toda una maquinación perversa para causarle un daño terrible a la población venezolana, ¿no? A una parte de la población venezolana por razones políticas, porque en el fondo lo han hecho por razones políticas para tratar de acabar con la oposición y evitar perder el poder. Bueno, William, la verdad es que como siempre, imperdible. Sin desperdicio toda la información que nos has dado, y nosotros vamos a seguir en esta campaña para que los familiares de las víctimas del régimen pues se pongan las pilas, porque ahora es que les toca a ellos participar y pues no pueden perder esa oportunidad. De verdad que no la podemos perder todos los venezolanos. Háganlo en nombre de todos, pues además, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por permitirnos que esto se conozca y que las víctimas, animar a las víctimas a que participen, ¿vale? Gracias, William Cárdenas. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.